A lo largo de su ministerio, Jesús hizo énfasis en varias oportunidades y todas en público, en lo permeada que están las filas del pueblo que lo sigue, de personas que viven una doble vida. Personas que parecen una cosa y son otras, que ofrecen un fruto falso, un fruto engañoso, que arrastran con su engaño a muchos. Y esos muchos se hunden en el altar de la impresión. Porque estos falsos maestros, falsos líderes, falsos hermanos, se las ingenian para lograr de algún modo uno de sus mayores propósitos: impresionar. Ellos no buscan transformar la vida de nadie. Ellos buscan impresionar en la vida de todo el que pueda. Y de esto hablaba Jesús. Durante todo su ministerio muestra con una clara amonestación y claro énfasis que en una profesión exterior de la religión, por muy notable que parezca, no nos llevará nunca al cielo. Y entonces establece la norma de no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21. O sea, no basta con decir, no basta con hablar, no sirve confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra diciendo otra cosa en nuestras acciones. Incluso si se lleva una vida de sacrificio por el reino, pero motivada por otros intereses que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, tampoco sirve. En las Escrituras hay muchos ejemplos de esto que hablo. Ahí está el caso de Saúl. Saúl habitó entre profetas, pero en contra de su voluntad. Estaba perdido. El notable y típico caso de Judas Iscariote, dice Marcos capítulo 6, que Judas echaba fuera demonios, ungía enfermos, oraba por ellos, se sanaban, no importaba la enfermedad, predicaba unos sermones tremendos y la gente se arrepentía. Sin embargo, era el hijo de perdición. Amigo, el Espíritu Santo ofrece luz al pueblo de Dios, y parte de esa luz es la sabiduría a la hora de reconocer a las personas que están en ese pueblo movidos por motivos ilegítimos. Y no solamente eso, sino también poder descifrar qué es lo que nos lleva a actuar y tomar decisiones. Porque si terrible es ser engañado, más triste es engañarse a uno mismo, vivir una vida de autoengaño. Y esto es algo muy serio, porque sobre nosotros caerá más tarde o más temprano el peso ante Dios del que se aleja por una mala actitud nuestra, por un mal testimonio. Y esa es una de las tantas razones por la cual mucha gente es llevada a prácticas o desviadas a prácticas y costumbres que hacen que el pensamiento de santidad, el pensamiento de respeto en los asuntos eternos se agriete. El mal ejemplo de personas no comprometidas con el reino de los cielos. Por otro lado, es triste ver cómo cada vez que el pueblo de Dios comienza a tener señales de un reavivamiento, alguna congregación, no importa el tamaño, experimenta el inicio de un despertar, aparece al seguro algún personaje que con su actitud, sus decisiones, sus pensamientos amenaza con apagar la nueva luz que alumbra el desarrollo del momento prometedor y benefactor. Ese es aquel hermanito que lo ve todo mal, que no le conviene nada, lo critica todo, plantea esas ideas generalmente tontas como si fueran genialidades tremendas, pero realmente son ideas destructivas. Todo el mundo está contento, todo el mundo está unido, todo el mundo está en gozo, pero este hermanito habla y solo pone énfasis en lo malo que puede pasar, pone énfasis en lo que no salió bien, pone énfasis en el peligro que se está corriendo, alabando así. Ese es el que dice, oye, detrás de la risa viene el llanto, cuidado, cuidado, mucho cuidado. Es como si le incomodara el gozo del pueblo. Y es que no lo hace una vez, lo repite vez tras vez. Su actitud nociva es un molde que no acaba de romper. Y lo peor es que no son pocos los que lo siguen. Esto no es un mal de ahora, no es una nueva experiencia, no es algo sui generis, no. Esto es un cáncer que ha sufrido el pueblo de Dios desde hace años. Te explico para que sepas qué línea llevo. El pueblo de Israel sufre esclavizado por siglos. Clama al Señor y el Señor los saca de la esclavitud de Egipto. Entonces salen en busca de la tierra prometida, contentos, felices, esperanzados, pero pasan décadas y durante todo ese peregrinar en el desierto, pues se hace evidente el amparo poderoso, el amparo sobrenatural de Dios sobre su líder Moisés y sobre su pueblo. Ahora, llega el momento crucial donde el gran líder del Éxodo envía a 12 hombres a traer información de valor de la tierra prometida para por fin conquistarla. Hay mucha expectación, la gente está contenta, hay un renacer de esperanza. Imagino que comienzan a hacer planes incluso para cuando habiten la tierra, cómo van a hacer las cosas, qué harán.
Y por fin llegan los espías después de largos 40 días. Entonces traen un racimo de uva que uno solo no podía con él. Trajeron muestras de higos, muestras de granadas como evidencia de lo increíblemente fértil y espaciosa de la tierra. Y entonces, bueno, imagínate la escena, se reúne todo el pueblo loco por escuchar. Y cuando se les pide informe a estos espías, 10 de ellos, oye bien, nada más y nada menos, 10 de ellos sueltan el bombazo de que no se puede conquistar y comienzan a hacer énfasis en ¿qué? En lo negativo de la bendición que tiene por delante. ¿Para qué llevaron las uvas? ¿Para qué entonces llevaron los higos? ¿Para qué llevaron aquellas granadas? ¿Para qué formaron aquella película si al final regresaron convencidos que no era posible conquistarla? Es como si tú le dijeras a alguien que te ama, después de haberle besado, después de haberle invitado a un almuerzo de lujo, haber pasado una tarde hermosa y tú decirle, mira, hemos pasado todo esto lindo, pero la realidad es que yo contigo, bueno, no tengo futuro. Esto no va a llegar a nada, esto se acabó aquí. Bueno, pero entonces, ¿para qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Para qué me ilusionaste? Con esta gente pasa igual. Esta gente lleva muestras de la fertilidad de la tierra, la ponen allí, el pueblo ve aquello y hace ola, sí, y dicen que es tierra donde fluye leche y miel, y el pueblo dice sí. Después dicen que la tierra era suficientemente espaciosa y la gente grita sí, al fin llegó el momento. Y luego dicen no, pero es imposible conquistarla. ¿Te das cuenta? No podemos con ellos. La tierra se traga a la gente. Nosotros parecemos enanos comparados con ellos. Jugaron con las emociones del pueblo, no hay nada más parecido. En resumen, mataron aquella esperanza, mataron aquel avivamiento que había, arrastraron a muchos a la desilusión. Entonces hubo desorden, hubo rebelión, hubo malos sentimientos, decepción. Ahora, ¿cómo terminaron aquellos instigadores? Bueno, pues si lees el capítulo 14 del libro de Números, ahí verás qué pasó. Resulta que murieron poco después víctimas de una enfermedad inexplicable y sin lograr nada. Pero bueno, pasa algún tiempo, el pueblo decide reconocer su mala actitud, reconoce que actuó mal, deciden reconciliarse con Dios y vuelve otra vez a respirarse aquel aire de reavivamiento. Entonces hay lágrimas, confesiones, hay oraciones, reconciliación tremenda, toma incluso medidas para la seguridad espiritual, y en medio de aquel tiempo hermoso, en medio de aquel tiempo de calidad, aparece otro personaje, pero este de renombre y con el mismo formato que los anteriores. Entonces comienza a crear caos, comienza a hacer énfasis en lo negativo de la bendición. Entonces se abre espacio a la crítica, espacio al comentario enjuiciador. Bueno, resultado, se vuelve a destruir aquel ambiente de paz, se vuelve a destruir aquel ambiente de consolidación espiritual, de despertar, y muchos fueron arrastrados hacia su propia destrucción y fueron usados por este hermanito llamado Coré. Final, bueno, Coré murió luego que la tierra se abriera por un terremoto inexplicable y se lo tragara. Y todo el que lo siguió, todo aquel que le siguió el juego a Coré, engañado no, también murió quemado por un fuego repentino, y otros más murieron inexplicablemente. Y no estamos hablando de 2 o 3 hombres, estamos hablando de más de 14.000 personas en un día. Mira a qué nivel de contagio estaba aquella actitud, aquel virus mental y espiritual. Bueno, aquello pasa. Corre algún tiempo y el pueblo vuelve a reconciliarse con Dios. Se arrepiente, vuelve el aire de esperanza, de paz. Y como resultado, bueno, pues comienza una serie de victorias militares impresionantes. Porque no se levantó otro líder negativo. Aquel pueblo se hizo invencible en poco tiempo. Mira el poder de la actitud vinculada con el poder de Dios. Cuando estaban envueltos en críticas, cuando estaban envueltos en chismes, enfrentamientos, prestando oídos a líderes aparentemente comprometidos e inteligentes, pero que su actitud estaba envuelta con una aureola de pecados, una aureola de murmuraciones, de críticas, de envidia, de rebeldía, solo lograron muerte, incertidumbre, rebeliones, desmembramientos, caos. Pero cuando ponían su mirada en Dios, cuando decidían centrarse únicamente en la voluntad de Dios, cuando cerraban el oído a comentarios malintencionados, cuando había reconocimiento de pecado, reconocimiento de mal actuar, había victoria, había desarrollo, había paz, avance, buen ambiente, había armonía. Amigo, el enemigo siempre ha procurado llevar a Israel a la esclavitud de la cual Dios lo sacó.
El enemigo siempre buscará la oportunidad de llevarte a las sombras donde estabas cautivo antes de conocer a Jesús. Siempre buscará la oportunidad, siempre hará el intento. Dios levanta un líder para la liberación, pero aparece un líder para esclavitud. Dios procura un ambiente de paz sobre su pueblo, pero algo pasa para que se levante un ambiente de rebeldía, de murmuración. Dios bendice, pero alguien maldice y se queja. Y esto pasa también hoy. Dijo Pablo a los Gálatas que hay falsos hermanos introducidos a escondidas, que trabajan para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pero también dice Pablo en el mismo libro de Gálatas, ahora capítulo 3, que ya no eres esclavo, sino hijo heredero de Dios por medio de Cristo. No te puedes dar el lujo de seguir los pasos de aquel que busca división. No puedes correr el riesgo de prestarte para el juego de la crítica, del enjuiciamiento, de la rebeldía, de la oposición, ser parte del problema. Porque en todos los ejemplos que te cité, el claro final que tuvo cada uno de ellos fue la muerte o la destrucción. Pero contigo pasa algo distinto, porque tú estás predestinado para salvación, estás predestinado para el éxito final. Ya hay un final feliz, un final de éxito para ti. Amigo, no insistas en cambiar la historia. Date una oportunidad y deja que Dios redima tu vida. Deja que Dios redima lo que eres. Ya no eres un esclavo. Esto incluye vicios, actitudes, sentimientos, personas, todo. Ya no eres un esclavo. Eres hijo de Dios. Eres heredero del Dios Altísimo. Así que levanta tu cabeza, cambia tu actitud y deja que el Espíritu Santo de Dios te llene de esa sustancia con la que se llenan sus líderes. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.